tiempo se nos queda muy reducido para vuestra participación. Vamos a hacer un pequeño turno de palabras, de preguntas y después de eso cerramos. Aunque yo quería centrar en las intervenciones que han ido habiendo así de forma genérica algunas cosas concretas de nuestro pueblo, ¿no? Hablaba Fernando de las trampas en los cánones, en el canon concesional, en los cánones que nos van colocando. Y por anunciaros algo ya de antemano, el día 1 de enero, hasta luego Antonio, el día 1 de enero entra en vigor un nuevo canon que se va a añadir a nuestro recibo del agua, que es un canon de mejora de infraestructuras que va a suponer de en torno a 5 o 6 euros por recibo. Fijaros que se nos vendió el tema de la privatización del agua, diciendo que venía una empresa que nos iba a mejorar las instalaciones, tal. Me imagino que nadie caería inocentemente en la trampa de sin que nos cueste nada. Nos va a costar, y ya empieza el 1 de enero del 2014 con un canon en nuestra factura del agua que va a estar en torno a eso, a los 5 o 6 euros por recibo. Cuando hablaba Fernando del canon concesional como trampa, me imagino que nadie es ajeno a que los 6.700.000 euros que se han puesto sobre la mesa, que como bien decía Luis, no sabemos a qué se van a destinar, porque no hay ninguna ley que les obligue a invertir esos 6.700.000 en mejora de las Por supuesto que sí. Bueno, vamos, primero que es ilegal y segundo que solamente es legal la posibilidad de una inversión exclusivamente en la red del agua. Es que eso es por la ley de bases del régimen local. Bueno, pues y la realidad es que esos eso de que 6 no existe una ley, vamos, radicalmente... Somos de los que pensamos, pero vamos a ser claros. De ninguna forma. Nosotros dos pensamos que es una ilegalidad. Claro. Pero es práctica común. En la realidad, claro. Vamos a ver, práctica común. La realidad vamos a ver, cotidiana es esta, ¿no? Vamos a ver, es la Junta Consultiva de Contratación, lo he dicho antes. Junta no es un problema de Fernando Urruticueche. No. Junta Consultiva de Contratación establece que el canon anticipado es algo absolutamente ilegal y que tiene tintes, dice la palabra exactamente, tintes delictivos directamente a la Junta Consultiva de Contratación. Es algo que se tiene que llevar directamente a Fiscalía. Coincidimos, pero que lo que venimos diciendo es que la práctica cotidiana es que el canon concesional se dedica a ¿Por qué no se cubrir denuncia? financiación Pero el problema encubierta está, de ¿qué los pasa? municipios. ¿Por qué no se denuncia? Siendo tan sencillo, siendo tan ilegal, ¿por qué no se denuncia? Eso estamos, en haciendo denuncias públicas de estos temas. Bueno, y por centrar un poco el tema más en nuestro municipio, hablaba Luis antes nos preguntaba cuántos ciudadanos cuántos funcionarios, están de alguna forma controlando la gestión de la empresa privada. Que lo sepáis, solamente el jefe municipal del servicio, Juan José, es el único que está responsabilizándose públicamente del control de Acciona. ¿Os imagináis qué control puede ejercer Juan José sobre nuestra empresa? Lo dejamos ahí en esa pregunta. Después en nuestro pueblo, y siento que se haya ido el presidente de la Asociación de Vecinos de la Unión, que se ha ido ya porque quería hacer una llamada a la necesaria unidad de todas las organizaciones sociales de la Unión para enfrentarnos a este problema. Tenemos un alcalde que de forma muy inteligente ha demorado en el tiempo las conversaciones con las organizaciones sociales de la Unión y además lo ha hecho de forma separada. Ha fraguado acuerdos con la Asociación de Empresarios, está, de algún modo, dice que negociando cambios en la tarifa del agua en conversaciones con las asociaciones de vecinos, que ya os digo, son una trampa para demorar en el tiempo el problema que tiene que resolver, que es garantizarnos la participación ciudadana en el control de la gestión del agua. Habéis visto cientos de carteles de nuestra plataforma reclamando la Mesa del Agua ya. La Mesa del Agua como lugar de encuentro de todas las asociaciones con la corporación municipal, con el equipo de gobierno, para buscar de forma consensuada las soluciones a todo. Desde el cambio de las tarifas, que son radicalmente injustas, como he venido denunciando, como lo que aquí se ha dicho por Fernando, por Andrés y por Luis, respecto a la necesaria participación ciudadana en el control de la gestión. Esto se ha demorado en el tiempo, ha permitido que incluso nuestros vecinos acaben asimilando que esto de la subida del agua es imparable, esto no tiene arreglo, y asumiendo una derrota que en un principio no es tal, o no debe de ser tal, en la medida en que, como bien ha dicho Luis,
la marcha, la inercia en Europa está siendo justamente la contraria de la que estamos llevando aquí. En lugar de ir en el camino de la privatización, vamos en el camino de la remunicipalización. Y eso es posible. Y eso es posible, ¿eh? Lo único que hace falta es esto. Y sobre todo hace falta la unidad de todas las organizaciones sociales de nuestro pueblo para enfrentarnos a esto. Nosotros hemos hecho ese llamamiento en múltiples ocasiones, estamos todavía esperando respuesta y desde luego para septiembre confiamos en poder crear ese núcleo amplio de organizaciones sociales y ciudadanas, y el que se quede excluido que explique a los ciudadanos por qué, ¿eh? Pero nosotros os prometemos que de aquí a finales de septiembre vamos a forzar esa mesa del agua que nos garantice la participación ciudadana. Y, por supuestísimo, bien decía Fernando, es imprescindible la movilización ciudadana para hacer frente a esto. Esto no se para quedándonos en casa o esperando a ver qué hacen aquellos compañeros que son más agresivos y más valientes y que no temen a nada. Esto solamente se puede parar con la participación de todos, la movilización ciudadana y, por supuesto, desde Uniones por lo Público llamamos precisamente al apoyo de todas estas iniciativas que estamos desarrollando. Sabéis que tenemos la sede en la Asociación de Vecinos del Garbanzal y, bueno, pues que todos los lunes nos vemos. Son reuniones abiertas en las que podéis participar todos y confiamos en contar con vuestro apoyo para hacer frente a este león que tenemos delante. Aunque yo me comprometí de aquí a desalojar el local a las 10 de la noche, nos podemos permitir un cuartico de hora más para que hagáis las preguntas que queráis a cualquiera de los ponentes o a mí mismo en representación de Uniones por lo Público. Si me permite, le voy a hacer una pregunta a cada uno de los contertulios y voy a ver el nombre. Si no me equivoco, Andrés Pedreño eres tú, el que está en el centro a mi derecha. Tú eres mucho más joven que yo, casi la mitad. Y yo, mi pregunta, que yo me la estoy haciendo con los años que tengo, es que yo estoy y vivo en un estado antidemocrático. Como tú has dicho, estamos y vivimos en España, en un país democrático. Tú estás observando y viendo lo que actualmente está pasando en este país. Gente que defiende el derecho al trabajo. Gente que defiende el derecho a la sanidad pública. La enseñanza pública, o sea, el trabajo, la vivienda, y es reprimido por el mismo Estado que es tuyo, porque tú formas parte de este Estado, que tiene unas fuerzas y cuerpos especiales del Estado para coger a los cacos y a las personas terroristas, que son a las que tiene que manipular y pegarle, le pega a esas personas que defienden esos derechos. Yo mi pregunta que te hago y te la transmito, ¿tú crees que tú vives en un Estado democrático? Si después hay tiempo me contestas y si no te vas con ese criterio. Referente al segundo contertulio, que ahora mismo no, me tengo que cambiar de gafas, por si no, no lo veo. Se dice... No, sí, lo sé, ya lo sé, pero es que por desgracia tú ves mejor que yo y yo no. Y quiero decirle el nombre, porque me parece que las personas nos llamamos por nombre. No tú y yo, sino su nombre, y entonces yo quiero dárselo. Creo que eres Fernando, ¿no? Fernando, sí. Bueno, pues yo, el criterio que tengo, yo soy casi analfabeto. El mundo es una cosa que se creó. El mundo es una cosa bien creada. Lo que hay que cambiar son las personas. El mundo tiene ahí la naturaleza y tiene para que la persona, el ser humano, que sea bueno, que sea honesto, que sea honrado, le da todas las riquezas que necesita el mundo para que pueda comer y vivir tranquilamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas son las malas, que se aprovechan de sus riquezas sin tener en cuenta en las condiciones que pueden vivir esos países y se llevan sus riquezas y le dejan las miserias, contaminan los ríos, los mares, se llevan el oro, dejan el uranio y los países lo envenenan. Eso es lo que yo digo. El mundo es una cosa que la creara, no lo sé. Entonces está bien creada. La persona es la que tiene que cambiar. Y referente a la segunda pregunta, que también va hacia ti, si no nos queremos dar cuenta que el mundo se ha quedado
en una forma de pensamiento único. Quien tenga la riqueza va a tener el poder. La riqueza, ¿quién la tiene? Nosotros, los desamparados, los descamisados, como nos quieran llamar. La riqueza la tiene el sistema. ¿Qué sistema es el que perdura hoy en el mundo entero? El sistema capitalista. El sistema antes estaba frenado por otro sistema que a muchos no les gustaba, pero ahora vienen los llantos. Entonces, ese sistema es el que dice que todo lo público tiene que ser privatizado para que ellas tengan el poder económico y no haya la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial en la cual hoy en día nos destruiríamos los países. No va a pasar eso. Te voy a destruir, te voy a quitar todo el derecho, te voy a empobrecer y vas a morir en la miseria. Ese. Gracias, Antonio. Vamos a preguntar por un poco agrupar la respuesta. Sí, bueno, yo iba a comentar que no se sabe que Sevilla va a subir el agua al 50% más. El 50%, pero el agua desalada que todo está muy bien. Se nos la están dando contaminada totalmente, con boro, con terremetanos, nos están envenenando, no sé si habréis visto el tema, con las desaladoras. Los canos, aquí se dedican a cobrar muchos canos y las tarifas es a consecuencia de que hemos dejado que hagan ellos lo que les dé la gana de los de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Se están aprovechando de todo eso. El agua dicen que es un bien común, que no se debe de cobrar. Dicen que lo cobran por el servicio. El servicio vale 1 millón de euros y lo cobran 10. Los otros 10, ¿por qué no lo cobran? Porque es fácil, ¿verdad? No quiero... Gracias, Pablo. Dos cuestiones muy breves. Vamos a ver. En la línea jurídica que mencionaba Fernando, yo entiendo que el concepto de tasa es incompatible con el de privatización. Es decir, la tasa refleja el coste de un servicio a lo sumo, dice la ley de haciendas locales. Por tanto, todo beneficio empresarial que vaya más allá de ese coste no se corresponde con el propio concepto de tasa. Lo digo por la línea jurídica que se podría abordar a partir de la defensa del propio concepto de tasa que tú has mencionado antes. Y luego la segunda cuestión es si los movimientos sociales, en este caso, que están porque el agua sea una mercancía y no un derecho, perdón, al revés, sea un derecho y no una mercancía, deberían de sumarse al proceso constituyente en su apartado correspondiente, en el sentido de que, como decía, de los Países Bajos, en la Constitución se incluya el carácter público de la gestión del agua y de otros servicios. O sea, que eso esté en la Constitución y que esa demanda de proceso constituyente, o mejor dicho, de que los movimientos sociales de este tipo se suman a la demanda del proceso constituyente desde su propia vertiente. Es decir, que el agua y los servicios públicos sean de carácter público y de gestión pública, y que eso esté en la Constitución. Yo sí quería, he pedido al moderador que me deje intervenir, porque sí creo que este es el elemento central de toda la estrategia que yo estoy predicando, digo, el núcleo central de lo que está sucediendo en Murcia y en Cartagena. Y además algo que quiero que el compañero Baviano analicen, porque no está entre las 4 medidas que se han tomado y sin embargo creo que es el núcleo decisivo precisamente para la publificación o para la remunicipalización, para el mantenimiento público como esencia en la gestión del agua, que es que las tarifas del agua sean entendidas como una contraprestación patrimonial de carácter público. Este es el concepto básico y fundamental, mucho más importante, muchísimo más importante que lo del canon anticipado. Este es el elemento básico y además, fíjate, siempre recurriendo al elemento maniqueísta. Hay que primero pensar el enemigo que hace. ¿Cuál es la estrategia fundamental de Agbar en España? ¿Cuál es la estrategia articulada a través de CIU, de Convergencia y Unión, en el Parlamento español? Precisamente intentar tumbar la última línea jurisprudencial, porque ha sido muy errática en el panorama español. La última línea jurisprudencial es unánime y hay jurisprudencia con 2 sentencias del Tribunal Supremo. La contraprestación patrimonial de las tarifas del agua tienen que ser públicas. Entonces, esto es lo que están intentando tumbar, modificando un intento vergonzoso, como he dicho antes, de la Ley General Tributaria, que no ha tumbado el entramado jurídico del Tribunal Constitucional. Pero esto es básico. ¿Por qué? Porque si defendemos que las tarifas del agua son unos ingresos públicos, independientemente de la gestión,
con ello lo que hacemos es precisamente estar defendiendo el control público de toda esa gestión y una consecuencia básica y elemental, que el impago de las tarifas del agua está sujeto a un principio constitucional de la Constitución española que se llama el principio de la capacidad de pago, y por lo tanto no cabe los cortes del agua. Entonces, de esa forma vamos con la línea directa para la defensa de lo público o la defensa del control público cuando la gestión es privada. De ninguna forma la idea de tasa como tarifa del agua exige la gestión pública. Y esto no es porque lo diga yo. Vamos a ver, si quieres, te facilito la sentencia del Tribunal Constitucional del año 95. El propio Tribunal Constitucional defiende y da ejemplos concretos como la contraprestación patrimonial de carácter público es independiente del régimen jurídico de concesión, que independientemente de que sea una empresa pública o una empresa privada, el régimen tiene que ser a través de tarifas mediante tasas. Esto lo define el Tribunal Constitucional. Pero es que además tienes un catedrático con varios artículos que son fáciles de acceder por Internet, que se llama Pelai Pallés, que es catedrático en la Universidad de Barcelona, con varios artículos en la revista más prestigiosa española que se llama Tributos Públicos, donde dedica varias decenas de hojas precisamente a eso, porque es uno de los ataques que se realizan desde la empresa privada diciendo que es que está eliminando la posibilidad constitucional de que la empresa privada gestione el agua. De ninguna forma. Es perfectamente posible articular mediante tasas de tarifas, y un ejemplo concreto son varias decenas de ayuntamientos en España. Por ejemplo, mi ayuntamiento de Crevillente, en el Consejo Interventor. El ayuntamiento de Crevillente se articula mediante tasas. La Unión sería un ejemplo ridículo, porque tiene las dos, aprobado las dos, aunque solo lo ejerce mediante tarifa privada. Pero en Crevillente tenemos mediante ordenanza fiscal, mediante tasas, se gestiona mediante una empresa Aquagés, y en general, salvo el tema de los cortes del agua, se gestiona como ingreso público. Bueno, en general, porque he conseguido que el otro elemento que no se hace, que se articule en los presupuestos, he conseguido que en los presupuestos del 2013, por primera vez en la historia de Crevillente, por primera vez, las tarifas del agua que cobra Aquagés se van a expresar y van a estar transparentes en el proceso municipal, tanto en ingresos como en gastos. Y, por lo tanto, todas las tarifas, todos los padrones bimestrales que se cobran, tienen que estar controlados por la intervención municipal, lo cual es básico. Es fácil de entender que, independientemente del régimen de que la contraprestación patrimonial tenga un carácter público, puede ser ejercido por la empresa privada, siempre y cuando esa empresa privada articule mediante un coste que es el beneficio industrial. Si tú fijas en la concesión el margen del beneficio industrial, sea un 12, un 14, un 16, hasta un 24 en algunos ayuntamientos, en mi ayuntamiento de Crevillente es un 12% de beneficio industrial, ese beneficio industrial es un coste del servicio y, por lo tanto, se introduce dentro de la tarifa, dentro de la tasa del agua. Así de sencillo. El problema, por lo tanto, no es el que la tasa impide el ejercicio privado de la profesión, en absoluto. Lo que la tasa articula, el régimen de tarifa mediante tasa, es el control público de esa gestión. Este es el elemento determinante y básico e imprescindible, y que de esa forma se tiene que cumplir al ser una contraprestación de carácter público, es decir, un concepto de ingreso público. La Constitución española, no la ley de Haciendas Locales, exige que los ingresos públicos tienen que sujetarse al principio de universalidad, es decir, tienen que estar en los presupuestos municipales, y segunda, tiene que atenderse al principio de capacidad de pago. Por lo tanto, si queremos cortar en España radicalmente con que este ejercicio despótico y absolutamente ilegal e injusto, tremendamente injusto de los cortes del agua, para familias necesitadas, no para abusos, lógicamente, esto habría que articularlo a través de un reglamento. No estamos hablando de agua gratis, de ninguna forma, de ninguna forma. El agua a su coste correspondiente, y además directiva marco del agua europea. El agua tendrá que pagarse a su coste por los usuarios. Pero el usuario que no pueda pagar, porque se haya demostrado que no tiene capacidad de pago, es decir, que no tiene ni sueldo, ni ingresos bancarios, ni coches, ni patrimonios, donde se pueda trincar, donde la recaudación ejecutiva municipal no pueda acceder porque no tiene bienes, ni sueldos, ni saldos bancarios, ni en España ni en Suiza, ni patrimonio a través de bienes móviles o inmóviles. Cuando se demuestra eso de un contribuyente, quiere decir que no tiene capacidad de pago, y ese contribuyente tiene derecho a seguir disfrutando del agua y se lo tendremos que pagar el resto de contribuyentes del municipio. Esta es la lógica, ¿de acuerdo? Y eso se tiene que regular a través de reglamentos del agua que no tendrían por qué ser municipales, porque cada municipio no tiene que inventar la rueda, sino que a través de un reglamento único para toda España, y bastaría con esto para que se ejerciera de esta forma, ¿de acuerdo? Es que esto es el núcleo, para mí es que es el núcleo decisivo de cómo se puede ganar la guerra. Yo empezaba cómo se puede ganar esta guerra contra la privatización del agua,
porque me parece que tenemos precisamente, es que el agua es un servicio tan peculiar, tan necesario para la vida y tan mágico y milagroso, que tiene una articulación jurídica en España que nos beneficia y con la cual, simplemente utilizando las leyes de las cuales nos han dotado, podemos ganar. Y que aquí, concretamente, la famosa frase del movimiento 15M, empezaba yo mediante un intento de cantar una canción que a mí es imposible, no sé cantar, pero sí sé gritar, y os invito a participar conmigo y que acabemos esta charla con una frase mágica del principio del 15M, que en el caso del agua es palpable, que es sí se puede, sí se puede ganar. Esta batalla la podemos ganar aquí en La Unión y en cualquier municipio de Murcia. Se puede. Bueno, vamos a ver. A mí me gusta escuchar a Fernando porque tiene muchas razones, ¿no? Y es verdad que nosotros como asociación indudablemente defendemos que haya tasas frente a tarifas. Nosotros por ley no tenemos que pasar a tarifas, somos empresas públicas y como tal podemos claramente acogernos a seguir manteniendo nuestro concepto de tasa. Eso no quiere decir que no se produzcan desmanes, Fernando. Es verdad que la tasa garantiza más y hay que luchar por la tasa, pero si yo no se lo conozco. Esto sería ilegal. Sí, por eso. Pero esto puede ser ya ilegal per se. Pero Porque con una empresa pública... ilegal. Sí, yo estoy de acuerdo. Es una noticia que Pero Fernando, luego lo complementas, por favor. Os quiero decir una cosa. En España hubo tasa y se producían abusos. Yo estoy de acuerdo con Fernando que la tasa es mucho más garantista y que tenemos que luchar por eso. Pero que no hay un solo camino para conseguir los triunfos, para convertir el agua en bien común. Para mí, la situación óptima que la Constitución prohíba la privatización del agua, como en muchos otros países. Para mí, que sea considerado realmente un derecho humano. La tasa facilita, tienes razón, Fernando, pero ¿sabes una cosa? Uno no necesita vender su coche para pagar el recibo del agua, tío. No lleguemos a esos extremos. Se pueden hacer mecanismos mucho más sociales sin llegar a esos extremos. Para llegar a esos extremos. Nadie está hablando de eso, o sea, es que me parece un ejemplo. Bueno, la ley de tasa... Que has caído en un ejemplo... O sea, bueno, quiero decir que hay... Es una demagogia. Bueno, lo último que espero es que nos peleamos gente que estemos todos con la misma bandera. No, pero, yo te doy mi opinión, Fernando, te doy mi opinión. No se puede hacer esos ejemplos, nadie está diciendo eso. ¿No? La ley, bueno, es una interpretación jurídica como la tuya. Yo entiendo que hay que garantizarlo, aparte de por esa razón, que se puede, que se debe, por otras. Que lo del canon, jolín, para mí es muy importante porque es la base de la especulación sobre el agua. La base de la especulación sobre el agua. La presión social, para mí es el requisito independiente de lo que hagamos. Si el ciudadano no lo pide, pues nunca se va a conceder. Confiar solo en los juzgados, pues también me parecería un error. Para que os hagáis una idea, los tentáculos de estas empresas llegan también a nuestros jueces. No solo hay que pensar que la corrupción viene en términos de nuestros políticos. Las empresas que tú has hablado tienen convenio con nuestros tribunales para formar a nuestros jueces. Es alucinante, pero es cierto. En Barcelona hay un contencioso porque un juez demuestra que no hay concesión de agua en la ciudad de Barcelona y aquí no ha pasado nada. Es decir, la aplicación tampoco ha llegado porque no ha habido presión social, entre otras cosas, porque al final la presión social va a ser uno de los componentes vitales. Fernando, perdóname, yo no venía a decir que lo tuyo no es posible, que es lo contrario, vamos a ver. Yo vengo a decirte que eso es una lucha, pero quiero decirte también que tiene que venir acompañada de otras luchas. Es una matización. Bueno, a mí se me preguntaba sobre si podemos seguir hablando de un Estado democrático en el actual estado de las cosas, y se me preguntaba sobre la posibilidad o la apertura de un proceso constituyente. Para ir muy rápido, vamos a ver, aquí en esta mesa
se ha dicho una cosa que yo creo que nos podemos ir todos esta noche a la cama, dada la hora, dándole vueltas. Se ha dicho que el canon concesional es ilegal. Se ha dicho que utilizar las ganancias que obtiene un ayuntamiento a través del canon concesional para construir pabellones de deportes o financiar a las cofradías de las procesiones es ilegal. Incluso se ha dicho, Fernando lo ha afirmado, que un órgano consultivo del Poder Judicial considera esa práctica, del Poder Administrativo considera que esa práctica es casi delictiva. Es decir, prácticas ilegales casi delictivas ligadas al canon concesional. Y aquí los compañeros nos dicen, pero, han matizado, es la práctica habitual en los ayuntamientos de este país. Pues yo creo que ese es el problema del estado de las cosas en el que estamos. En eso ha devenido esta democracia. Cuando una práctica casi delictiva resulta que es la práctica habitual de los ayuntamientos en este país, es decir, algo muy mal está corrompiendo la democracia de la que nos hemos dotado. Con eso nos podemos ir a la cama esta noche. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, tengo ahí al conserje pidiéndome que levante.